Si ustedes hacen memoria, o sea, cuando vieron en física y electricidad, si ustedes tenían un conductor y sobre él hacían pasar una intensidad de corriente, se generaba sobre esto un campo magnético. O sea, se genera un campo magnético hay una experiencia para ver esto que es colocar una brújula. La brújula siempre usa los polos terrestres, siempre apunta al norte, y si uno esta brújula la colocaba, digamos, la brújulita acá, y por acá abajo pasaba un conductor, cuando le dan corriente, cuando hacen pasar una corriente eléctrica acá, se ve que la aguja esta gira. ¿Por qué gira? Bueno, porque se está generando un campo magnético debido a la corriente eléctrica, que hace que aparezca una fuerza y la aguja se mueve. Si no aparece fuerza, la aguja no se movería. Una de las leyes de Newton, que si hubiesen visto la película que les recomendé, las leyes de la termodinámica, las tendrían frescas porque en esa película habla de las leyes de Newton. Entonces, todo tiende a permanecer en reposo o en estado de movimiento uniforme, siempre y cuando no aparezca una fuerza que la contradiga. En este caso, la agujita está apunta al norte por el campo magnético terrestre, pero aparece una fuerza que es la fuerza que genera este campo magnético que hace que eso gire. Sí, hay distintas formas también de verlo, pero esto terminaba en que si yo armo un solenoide, o sea, si yo enrosco un cable conductor a algo y sobre esto hago pasar una intensidad de corriente, lo que se genera acá es un campo magnético cuyas líneas de fuerza son más o menos así, y esto es similar a lo que sucede en un imán. En un imán tenemos este campo magnético. Esto es muy similar a esto. La diferencia, bueno, que acá tenemos el imán, mientras que acá adentro también tenemos líneas de fuerza. Y esta propiedad se puede usar entonces, y esto es lo que se llama un electroimán. O sea, un imán que funciona cuando pasa corriente, si no, no. Para eso, en realidad, uno acá adentro tiene que colocar una barra. Entonces, esta barra interna, cada vez que pasa corriente, se transforma o se comporta como si fuese un imán, o sea que cualquier elemento metálico que ande por acá va a ser atraído, siempre y cuando tenga corriente. Cuando yo apago la luz, esto se interrumpe y se interrumpe el efecto de imán. Esta propiedad es usada en las termomagnéticas, por eso se llama termomagnética, porque hay una parte que funciona por magnetismo, que es cuando yo tengo un exceso de corriente, llave electromagnética, termomagnética, perdón, llave termomagnética. La parte térmica es porque existe un elemento que se llama par bimetálico, que son dos metales distintos. Al tener los metales son distintos, tienen distinto coeficiente de dilatación. Al pasar temperatura, uno se alarga más que el otro, y esto, si es mucha la temperatura, se curva y desconecta. Y la otra parte de la termomagnética es magnética, usando esta propiedad. Cuando hay una excesiva corriente, se genera un electroimán en la llave que hace que corte. Bueno,
Esta propiedad también está usada o se usa en un elemento que se llama contactor. Un elemento se llama contactor. ¿Qué es lo que me permite a mí este contactor? Este contactor me permite que, por ejemplo, yo tenga enchufado en general, digamos, una bomba, un motor, yo lo tenga enchufado, pero no funcionando. Que funcione cuando el contactor pega los contactos principales. Y acá es donde vamos a meter la imagen. ¿Se ve más o menos bien? Esto está en el libro, bueno, no sé si está en el libro. Esto está igual, creo, en el libro de Quadri que le subí. Algo parecido a esto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo el motor. El motor en sí está siempre conectado. Está siempre conectado a su tablero principal. Acá lo que yo tendría, esto es fusible, olvídense, lo que tendría yo acá es el interruptor, la térmica trifásica en este caso. Vale lo mismo para una monofásica. ¿Qué es lo que hace el contactor? En principio, digamos, como está acá, si se fijan, esto está cerrado, o sea, por acá pasa corriente, pero el motor no arranca. ¿Por qué? Porque internamente el contactor está despegado. O sea, la corriente acá y acá no está unida. ¿Cuándo se va a unir esto? Esto se va a unir cuando algo llame, cierre este circuito. Al cerrar este circuito acá, se genera una corriente que pasa por esta bobina y esta bobina se transformó en un electroimán. Cuando esto se transformó en un electroimán, todas estas esto se pega, o sea, esto viene a parar acá, y todas estas vienen a parar acá, pegando y cerrando el circuito. Y el motor empieza a funcionar, ¿sí? Cuando desconecta acá, esto deja de ser electroimán, esto se separa y el motor deja de funcionar. Pero el motor siempre está conectado, ¿tá? Hay acá un sistema de seguridad de protección secundaria, que es la parte térmica, que en caso de elevarse la temperatura, desconecta, el par bimetálico se abre y desconecta el sistema de acá y también desaparece el efecto del electroimán, ¿sí? Esto puede ser, por ejemplo, esto que pega acá puede ser el comando de un riego, que en determinada hora, cierra el circuito, al cerrar el circuito le da la orden al contactor, el contactor empieza a funcionar esta bobina como electroimán, pega acá, empieza a funcionar la bomba y regar. Después de un cierto tiempo, la computadorita corta, al cortar hace desconectar esto de acá, se desconecta y al desconectarse deja de funcionar la bomba. O sea, el contactor sirve para dejar algo siempre enchufado, pero que funcione en determinados momentos. El elemento que le dicen en qué momentos funcionar puede ser una computadorita, puede ser el automático para que abra el portón de un garage. O sea, el motor del garage está conectado. Cuando yo aprieto el botoncito para que abra, en realidad lo que estoy haciendo es pegando este circuito, haciendo por un comando inalámbrico que se pegue este circuito, que la bobina se transforme en electroimán, se pega el contactor y el portón abre. Después tiene todo un sistema donde cuando ya el portón está del todo abierto, del todo subido, en caso de portones que suban y bajen, vuelva a cortar esto y deje de funcionar el contactor. Bien. Para el caso de agua, ustedes lo que existe es el suministro diario del edificio.
O sea, ¿cuántos litros de agua o metros cúbicos va a usar ese edificio por día? Eso se lo llama en general dotación de agua. Y eso depende del uso. Por ejemplo, y cambia incluso de país a país, y yo diría que cambia de zona a zona. En general, nosotros tomamos que una persona usa 250 litros de agua por día. Entonces, yo, en función de la cantidad de departamentos que tenga, haciendo la estimación de la cantidad de gente que vive, que es la misma que vimos para ascensores, se hace generalmente se hace por cantidad de dormitorios, multiplico por 250, multiplico cantidad de departamentos por 250, por número de personas por departamento, o 250 por cantidad de dormitorios que tenga por 2. Eso sería lo que gastaría, digamos, un departamento. Existen tablas que dicen cuál es la dotación, por ejemplo, para un restaurante, para un restaurante, para una pileta, para oficinas. O sea, existen tablas donde les va a decir para cada, según el destino de las unidades funcionales, cuántos metros cúbicos por día o cuántos litros de agua ustedes necesitan en total. Ese total de la dotación, un tercio va al tanque de bombeo y los otros 2 tercios van al tanque de reserva. Esto es siempre y cuando la presión de agua que yo tengo en mi edificio, tengo el tanque de agua acá, y si la presión de agua que me dan de la calle no me llega hasta acá, si acá me llega, o sea, si yo tengo la suficiente presión como para que el agua llegue al tanque de reserva, directamente acaba el total. Ahora, si yo no tengo la presión suficiente, yo tengo que poner un tanque de bombeo, y este tanque de bombeo, que tiene 2 motores, uno funcionando y uno de reserva, me lleva agua acá arriba. ¿Sí? Bien. ¿Qué potencia, que es lo que nos interesa a nosotros para la materia nuestra, le tiene que tener el motor para que yo la sume a mis cuadros de potencia para pedir el suministro? La potencia es igual al que va a tener ese motor, es bueno, acá esto es pasaje de unidades. Bueno, la potencia en HP, caballos de fuerza, es igual al caudal en litros por hora. El 3600 es para pasar esto a segundos. Al peso específico del líquido, que en nuestro caso por ser agua es 1. A la altura, o sea, ¿qué altura tiene que tirar la bomba? El agua. Y al rendimiento de la bomba, que en general, si las bombas son centrífugas, esto es rendimiento, en general si las bombas son centrífugas, se suele tomar
Se suele tomar el 60%. De todas maneras, como yo les digo, esto es para hacer una aproximación. Después uno con los valores reales va a la tabla del fabricante de bombas y elige la bomba. O sea, la bomba uno tiene que entrar con H y con el caudal y elige la bomba. Acá el problemita está con el caudal, porque el caudal, digamos, en litros por hora es cuánta agua por hora yo quiero tirar para arriba. Entonces yo puedo elegir que eso yo lo puedo elegir. En general se toma una hora, que en una hora ya esté todo el agua de acá abajo, ya esté arriba. ¿Por qué? Para que la bomba no funcione mucho tiempo. Entonces, digamos, supongamos que yo tengo que mi dotación de agua son para un edificio 10.000 litros. Poco. Un departamento tendríamos 1.000 litros, 10 departamentos, sí, 10.000 litros. De esos 10.000 litros, en el tanque de bombeo van 3.000, digamos que 3.500 litros son para el tanque de bombeo. Y si yo quiero llenar eso en una hora, mi caudal van a ser 350 litros por hora. Acá la importancia, ven, porque este numerito puede variar si yo quiero llenarlo más rápido o más despacio. A esto multiplico por los metros del edificio, digamos que fueran 5 pisos más o menos, yo tuviese 30 metros, multiplico por 1, que es el peso específico, 3.600 por 75 por 0,60, que sería el rendimiento. Y esto directamente me daría a mí la potencia del motor. 350 por 30 dividido 3.600 por 75 por 0.6. Un motor chiquitito, recontra chiquitito. No llega a medio. ¿Está bien la cuenta que hice? 3.600. Ah, no, acá me falta un 0. Se lo quiero llevar no dividí por 10, no, lo quiero llenar en una hora, tengo que tirar los 3.500 litros por hora de un saque. Bueno, esto da 0,6 de HP. Y ahí tengo la aproximación. En la medida que lo quiera llenar más rápido, este numerito va a ser mayor, voy a necesitar más HP, en la medida que sea más altura, el numerito va a ser mayor, voy a necesitar más HP. ¿Sí? Y bueno, este es el numerito que nosotros necesitamos para hacer nuestra estimación en nuestro cuadro de potencia. Si es trifásico, las 3 fases gastan lo mismo. Si es monofásico, tengo que adjuntarlo a alguna de las líneas, ver en qué líneas. En general, ya digo, se colocan dos bombas, una funcionando y una de servicio. Bueno, y esto va conectado, lleva válvulas de retención, y demás. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos un ñato y le decimos, che, se acabó el agua, enchufa todo, pará que ya rebalsó, apagá todo. Bueno, ahí es donde entra a jugar el contactor.
Acá tenemos el esquemita, un poco más completo, donde está la llave conmutadora o inversora, que es que funcione un motor o el otro. El resto es parecido a lo que vimos recién. El tema acá es que hay dos flotantes, en realidad, que funcionan de la siguiente manera. Si el tanque de bombeo está vacío, no hay forma de que conecte el contactor. O sea, cuando el tanque de abajo está vacío, este interruptor que está acá, este interruptor de acá, está para arriba. Por lo tanto, aunque el interruptor de arriba se llene, el contactor no funciona. Tengo el tanque este de reserva. Esto empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Llega un momento que tengo poca agua. Cuando tengo poca agua, hay el flotante. Acá hay un flotante que cuando llega poca agua, golpea. El golpe en realidad lo que hace es cerrar el interruptor, y al cerrar el interruptor se genera lo que vimos recién en el contactor y el motor empieza a funcionar. Empieza a funcionar cuando el tanque este se llena, el tanque de reserva se llena, ese mismo flotante que tenemos acá adentro sube. Al subir, corta este interruptor. Al cortar este interruptor, anula el efecto termomagnético y esto se apaga. Si eventualmente esto se cierra, pero acá no hay agua, esto va a estar abierto, y al estar abierto no funciona el sistema del magneto, ¿sí? Bueno, entonces esto más o menos era lo que quería ver hoy, para que puedan hacer, digamos, van a poder estimar el ascensor, van a poder sacar el suministro, y con el suministro poner un tercio del agua en el tanque de bombeo. Esa cantidad de agua, reemplazándola en la formulita, les va a dar la potencia del motor que tienen que considerar. ¿Cómo funciona un motor? Sí, un motor no. Es una sola vez, o sea, no hay que tomar 2 veces el consumo. No funcionan en forma simultánea, ¿sí? Sí. No sé si lo encontraré. No. Patología de desagües. No. No está en la... Acá está. Todo lo que es agua, todo lo que es, sobre todo lo que es desagües y demás, incluso el mismo DPA acá, seguía mucho por los estudios que hay en Centroamérica. Todo lo que sea Costa Rica, Perú, toda esa zona, como son zonas bastante vulnerables a los temas sanitarios, donde más estudios hay en cuanto a consumos de agua y en cuanto a estudios también para los sistemas cloacales, desagües cloacales, la famosa cámara esta que hay ahora, que se está pidiendo ahora, es un diseño para Ecuador. Bueno, esto es una tabla de Perú, donde da lo que yo les mostré recién de las dotaciones. Es la parte legal, donde está, bueno, cuántos artefactos hay que poner para alumnos
y está en algún lado, esperen que encuentro, bueno, cuántas duchas, según los complejos y demás. Y en algún lugar empiezan acá dotaciones de agua para viviendas unifamiliares, hasta tantos metros cuadrados, cuántos litros por día, según el tipo de establecimiento, cine, teatro, auditorio, 3 litros por asiento, ¿sí? Establecimientos de hospedajes, dotación de 500 litros por dormitorio, para hoteles, bueno, están todos según el uso, cuántos litros de agua por día tienen que usar. Esto en todo caso se lo voy a pasar a Sordi, que lo tiene, para que saquen la dotación de agua.